Hace muchísimos años, tipo pleno siglo XVI, la Inquisición se paseaba en chota por Europa, así. O sea, controlaban todo, investigaban, juzgaban y condenaban a todos aquellos que consideraran herejes. ¿Qué es un hereje? Bueno, vamos a decir que es todo aquel que pensara distinto a la Iglesia Católica. ¿Por qué te cuento todo esto? Simple, porque en pleno siglo XVI, allá por Italia, existió un tipo común y corriente, como vos, como yo, que se llamaba Menocchio. Resulta que Menocchio era un molinero re tranqui-panqui, que le gustaba ponerse en pedo bastante seguido, como vos, como yo. El tema es que lejos de hablar forradas como cualquier otro, o cagarse bien a piñas, el tipo se ponía en pedo y le entraban las ganas de discutir. ¿De discutir sobre qué? De discutir sobre el origen del universo. En un mundo donde si te preguntan qué pensás del origen del universo, vos tenés que responder sí o sí, Dios, y cerrar el orto, Menocchio decía, no, me chupa un huevo, esto no sucedió así. Claro, el tipo, bien borracho al principio, era un chiste, pero después se dieron cuenta que no era tan chiste y que podía argumentarlo. Tal vez no podía argumentarlo tan bien para nuestros estándares del día de hoy, pero argumentarlo al fin. Hoy en día vos te pones en pedo y podés hablar cualquier forrada sin que pase nada, pero en esa época la Inquisición no te dejaba pasar una, así que deberías apreciar bastante que puedas hablar cualquier forrada sin que te pase nada. Mi nombre es Walter y esto es Libros para los Pibes. Quédate, que tengo un montón para contarte sobre Menocchio y está interesantísimo. Vamos por lo principal. ¿Quién era Menocchio? Bueno, la historia arranca en la región del Friuli, norte de Italia, una Italia bien feudal. En 1532 nace Menocchio. En realidad, Menocchio era el apodo del tipo. Claramente no se llamaba así. Su nombre era Domenico Scandella. Dominic de Coco, bravo. Obvio que les quiero contar más de Menocchio, pero hay un problema grande y es que no tenemos muchos datos de su vida. Ah, qué vivo, ¿no? ¿Por qué hago un video sobre una persona de la cual no se sabe nada? Ya está, deja, cerra todo. Para, no te lo pongas ansioso. No sabemos mucho de su biografía más que unos datos. El tema es que estos datos que sabemos son clave. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos acerca de Menocchio viene de las actas inquisitoriales. ¿Qué chota es una acta inquisitorial? Y pensarlo como una denuncia del día de hoy. El tema es que, como bien se pueden imaginar, si tienen actas inquisitoriales es porque el boludo se mandó alguna. Bueno, en este caso se las mandó bien mandadas porque lo terminaron quemando en la hoguera. Pero pará, me estoy adelantando. Vamos por partes. La cosa es que Menocchio era un molinero súper normal el tipo, pero el loco sabía leer y escribir. Ahí está el truco, se ve, porque en la época de Menocchio esto no era muy común. Encima, él era bastante inquieto y le gustaba discutir como venga, sobre todo si tenía unas copas encima. Menocchio tenía unas opiniones bastante controversiales, sobre todo para la iglesia, y es por eso que Menocchio termina haciendo mucho ruido, tanto ruido que la Inquisición le dice, basta flaco, cálmate. Pero ¿qué fue lo que dijo o lo que hizo Menocchio? Vayamos a eso. Como te dije, Menocchio se ponía medio en pedo y te discutía a muerte que Maradona era el mejor del mundo, aguante el Dieguito. Además, era italiano, obvio que amaba a Maradona. No, mentira, no te vayas a creer eso, no seas pelotudo, por favor, te lo pido. Menocchio tenía una creencia bastante rara para la época. Una creencia que él mismo llamaba opiniones sacadas de mi cerebro. O sea, fuente de los deseos. Fuente me lo saqué del orto. El tipo ya pensaba como tuitero siglos antes de que se invente Twitter. Lo amo, un genio. Menocchio decía que en el principio de todo solo había caos. En ese caos se encontraba mezclado la tierra, el agua, el aire y el fuego. Era básicamente todo un bardo bien nasty. Pero así como ocurre con el queso, que nace de la leche, de todo este caos nacen gusanos. Siendo estos gusanos todos los seres que nosotros ya conocemos, los de la Biblia, ángeles y el mismísimo Dios. Como que todo nació ahí de una masa formada por el bardo de cosas que había en el caos y que de ahí se desprende todo. Vos imaginate, pleno siglo XVI, lo más divertido que tenés para hacer es ponerte recontra en pedo y mirar cómo se mueve el pasto, llega un tipo a contarte esto y la empezás a flashear en colores. Obviamente que te vas a reenganchar, tremenda historia se armó el loco. Bueno, eso sería lo que pensaría yo, pero no todos eran así, y había un problema grande con lo que pensaba Menocchio. El mundo propuesto por él no fue creado por Dios, sino que Dios surge de eso. No hay chance de que no venga la Inquisición y te diga, loco, ¿qué mierda estás diciendo? Fíjate bien lo que vas a decir porque te puedo llegar a caer a trompadas. Claramente, al toque apareció el típico botón amante de la gorra y lo denunció. Le cayó todo el peso de la Inquisición que básicamente le dijeron, flaco, cerrá bien el orto o sos boleta. Menocchio medio que tenía miedo, obviamente, y pidió perdón. Pero cuando le preguntaban de nuevo por sus creencias, el tipo volvía a decir lo mismo, no tenía drama. Un flaco con muchas convicciones. Cuestión que para sorpresa de Menocchio, obtiene el perdón y es liberado. Claramente con la condición de que deje de decir pelotudeces y encima estaba marcado con una cruz para que se sepa que era hereje. Bueno, Menocchio se quedó un toque en el molde calladito, dijo, no, bueno, me las remandé, tengo que calmarme o me van a hacer mierda. Ahora no solo estaba marcado por la Inquisición, sino que también estaba en la remierda económicamente. No pasó mucho tiempo y Menocchio volvió a discutir sobre el origen del universo y defender a muerte su postura. Digo a muerte porque realmente 2 años después la Inquisición lo volvió a arrestar, lo volvieron a juzgar y como Menocchio no cambiaba su postura, finalmente dijeron, Menocchio, hasta acá llegaste. Además de todo esto,
Menocchio también medio que se las remandó porque dijo que María no era virgen, que Jesús había nacido de un hombre y que el Papa no tenía ningún poder especial divino otorgado por Dios, que esas eran puras pelotudeces, ya estamos grandes todos, loco, ¿cómo van a creer eso? Y bueno, así es como lo recagaron quemando en la hoguera por hereje en 1599. Ahora, el tema es, ¿por qué lo quemaron y de dónde venían las ideas de Menocchio? Bueno, ¿por qué lo quemaron? Es una pregunta media pelotuda, tipo lo quemaron por hereje y ya, pero el tema es ¿qué había detrás de eso? Todo esto que te estoy contando no es que me lo saco de la galera, fuente lo experimenté en un sueño, no. Todo esto sale de un librazo, realmente un librazo, que se llama El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI. Acá lo tenés. Este es un libro de microhistoria, escrito por el italiano Carlo Ginzburg, y que justamente habla sobre Menocchio. El libro es una locura, está buenísimo, así que si te interesó el tema te recomiendo leerlo aparte. No es tan largo, mira, no sé, debe tener 300 páginas, 200 páginas, a ver. 300 páginas. Pero bueno, sigamos. La cosa es que durante esa época primero se creía que Menocchio fue influenciado por un pintor llamado Niccolò di Porcia, que se decía que el tipo era más hereje que el mismísimo Erejín. Pero bueno, al final no, esto era puro bolaseo que tiraron por ahí y no. Pero lo que sí se sabe es que Menocchio gastaba parte de su guita, lo cual no es poco decir, en comprar libros. Aunque también le habían regalado libros, y Menocchio apreciaba un montón esto. Primero que nada, tenía una colección o compendio tipo partes selectas de la Biblia. Ese era el libro que más le gustaba. Pero también había leído Il sogno di Caravia, del poeta italiano Alessandro Caravia. Esto es importante porque esta era una obra donde el autor muestra su pasión religiosa, pero también hay una crítica hacia ello, lo cual le valió incluso a Caravia la persecución inquisitorial también. Por otro lado, Menocchio también leyó el Decamerón, la Biblia en lengua vulgar, el Corán y un compilado de crónicas medievales catalanas. Obviamente que de todo esto Menocchio tenía material para forjar cierto pensamiento y desarrollar la crítica o análisis de lo ya establecido. Justamente, era esto lo que él no podía poner en palabras técnicas, pero utilizaba la comparación del queso y los gusanos, por ser su mundo conocido, al de la creación del universo. Obvio que esto a la iglesia le chupó 3 huevos, claramente sos un hereje y chau, no tenés quien te salve. Menocchio igual se defendía diciendo que no estaba mal lo que él decía y que no estaba pecando porque no le hacía mal a nadie. A lo sumo, a la única persona que podía estar dañando es a él mismo. Además, también tenía opiniones un toque controversiales respecto a velar por los muertos, que medio le parecía una repelotudez, porque era Dios quien iba a velar por ellos. Nosotros teníamos que cuidarnos en vida. Mismo también con el bautismo y cosas así, le parecían terrible pavada. Bueno, tiene más opiniones controversiales, digamos, pero todo esto sería lo más conocido. Obvio que si te interesa, para mí lo mejor que puedes hacer es leerte el libro de Ginzburg, pero seguramente sos terrible vagabundo de mierda y no lo vas a leer, por eso te hice este video para que conozcas la historia de Menocchio. La cosa es que Menocchio era un tipazo, leyó un par de libros, sacó sus propios pensamientos, dijo me chupa todo bien los 2 huevos, voy a sostener mi pensamiento hasta que me muera y lo recagaron quemando. Un grande. Bueno, me quedé sin batería. Pero bueno, si tenemos que sacar algo de todo esto, es que fíjate qué importante es el leer, el pensar por tu propia cuenta, el sacar tus propias conclusiones y argumentarlas, porque tampoco es andar diciendo forradas por la vida creyendo que son verdad. No seas pelotudo, por favor, te lo pido. Y sobre todo, la libre expresión, porque si tenemos una inquisición en pleno 2024, la verdad que mucho no estaríamos avanzando. Así que, vos fíjate. Por ahora, espero que esto te haya copado y que te haya gustado el video. Mi nombre es Walter y esto fue Libros para Pibes. Copate y seguime para más contenido. Nos vemos. ¿Qué mierda haces? ¿Por qué mierda recibo un mensaje ahora?